Hola a todos, bienvenidos a este canal de matemáticas. Yo soy el profe Luis para que podamos trabajar de una mejor forma las matemáticas, de una forma despacio y entendiendo todo lo que vamos haciendo. En este video vamos a estudiar las bases de la trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre ángulos y los lados de los triángulos, especialmente en los triángulos rectángulos. El nombre de la trigonometría viene del griego, que significa trigonon, que hace referencia a los triángulos, y metron a las medidas. En otras palabras, podemos decir que la trigonometría significa la medida de triángulos. Un triángulo rectángulo, recordemos que es aquel que tiene un ángulo recto. Los ángulos rectos son aquellos que miden 90 grados. Y en los triángulos se lo representa con este simbolito. Este simbolito significa que tenemos ángulos de 90 grados. Entonces, aquí por ejemplo tenemos dos ángulos de 90 grados. Al determinar cuál es el ángulo de 90 grados, de inmediato estamos definiendo cuál viene a ser la hipotenusa. Siempre la hipotenusa va a ser el lado más grande del triángulo rectángulo. También lo podemos identificar como el lado que está frente o opuesto al ángulo de 90 grados. En estos dos ejemplos, pues estos lados de aquí vienen a ser la hipotenusa. También, después de definir qué es la hipotenusa, entonces los otros dos lados, que son aquellos que conforman el ángulo de 90 grados, que son adyacentes al ángulo de 90 grados, estos se denominan catetos. Este vendría a ser un cateto y este vendría a ser el otro cateto. Y lo mismo para este caso. Entonces, en un triángulo rectángulo vamos a tener siempre dos catetos y una sola hipotenusa, porque la hipotenusa siempre corresponde al lado más grande. En los triángulos rectángulos encontramos el resultado más famoso de las matemáticas, que se conoce como el teorema de Pitágoras. Decimos que es el resultado más famoso porque todas las personas que tienen alguna aproximación con las matemáticas pues han escuchado sobre este resultado. ¿Qué es lo que establece el teorema de Pitágoras? Establece una relación entre los lados de los triángulos rectángulos. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, existe una relación entre los cuadrados. Si tenemos aquí ese triángulo rectángulo y construimos los cuadrados de los dos catetos y el cuadrado de la hipotenusa, es decir, el cuadrado que tenga la misma longitud del lado, el lado de la hipotenusa, en este caso pues tenemos, miren que la hipotenusa mide 5 unidades, entonces construimos un cuadrado de lado 5. Acá este cateto tiene lado 3, entonces construimos un cuadrado de lado 3 y el otro cateto tiene longitud 4. ¿Qué es lo que establece el teorema de Pitágoras? Que el área de estos cuadrados, observemos que el área del cuadrado más grande, en este caso, viene a ser 5 por 5, es decir, 25. El área de este cuadrado más pequeño viene a ser de 3 por 3, es decir, de 9 unidades. Y el otro cuadrado de 4 por 4, es decir, 16. ¿Cuál es la relación que encontró Pitágoras con respecto a estas áreas? Que al sumar las áreas de los cuadrados de los catetos, es decir, si sumamos el 9 con el 16, vamos a obtener exactamente el área del cuadrado de la hipotenusa. Y eso es lo que se conoce como el teorema de Pitágoras, que se lo puede escribir de la siguiente forma. Si este cateto mide 3, pues lo podemos escribir como 3 al cuadrado, que corresponde al área del cuadrado de este cateto, más el área del otro cuadrado del otro cateto, que viene a ser 4 a la 2 o 4 por 4. Y eso va a ser exactamente el área del cuadrado de la hipotenusa, es decir, 5 a la 2. De forma general, este teorema de Pitágoras se establece como que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Ese es el resultado que se conoce como el teorema de Pitágoras. Vamos a mirar
esta relación en este programa de geometría que se llama GeoGebra, donde podemos observar que están aquí calculados las áreas de los cuadrados de los catetos y de la hipotenusa. Vemos que se cumple el teorema de Pitágoras. En este caso tenemos el cuadrado del lado 3, que el área es 9, el otro, el área es 16, y el cuadrado de la hipotenusa es 25. Pero si nosotros ampliamos este lado, por ejemplo, que medía 3, lo ampliamos a 4, miremos que el área de este nuevo cuadrado viene a ser 16, del otro cuadrado viene a ser 16 nuevamente, y el de la hipotenusa es 32. Y se cumple nuevamente el teorema de Pitágoras, porque 16 más 16 es igual a 32. Y así, si seguimos modificando el tamaño de los catetos, siempre que tengamos, miren aquí que está el ángulo de 90 grados, eso es lo que nos garantiza de que se cumpla el teorema de Pitágoras. Si lo ampliamos a 5 y 4, entonces tenemos que 25 más 16 nos da exactamente 41, que es el área de este cuadrado grande. ¿Qué es lo que pasa? Si modificamos este ángulo de 90 grados, veamos que si construimos un ángulo mayor a 90 grados, por ejemplo de 117 grados, esa relación se pierde. Al construir los cuadrados de los catetos, vamos a obtener que la suma de los cuadrados de los catetos, 21 más 16, esto va a ser aproximadamente 37.5, ¿cierto? Y miren que el área del lado más grande ya es 54, es decir que el área del cuadrado del lado más grande ya no resulta ser la suma de los cuadrados más pequeños. Si por el contrario ya no tomamos un triángulo mayor a 90 grados, sino menor a 90 grados, el área de los cuadrados de estos lados más pequeños tampoco resulta ser igual al área del lado más grande. Miren que resulta ser menor, porque tenemos aquí un área de 16, acá un área de 8.35, y la suma de estos dos va a ser mayor que el área del cuadrado del lado más grande. Entonces, cuando el ángulo es agudo, por ser menor a 90 grados, se daña también la relación que existe entre las áreas de esos cuadraditos. Esa relación solo se va a cumplir de forma exacta cuando el ángulo sea de 90 grados, es decir, solo cuando estemos trabajando en triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras nos sirve para resolver cierto tipo de rectángulos, es decir, encontrar los lados o todos los ángulos de un triángulo rectángulo. Recordemos que solo podemos aplicar el teorema de Pitágoras cuando estamos trabajando en un triángulo rectángulo. Todos los posibles problemas que nos puedan plantear con respecto a la aplicación del teorema de Pitágoras los podemos clasificar en dos clases. La clase 1 sería aquellos problemas donde no se conoce la hipotenusa. Aquí tenemos un ejemplo de un teorema que es rectángulo, que tiene como catetos el 3 y el 4, y recordemos que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, es decir, X en este ejemplo viene a ser la hipotenusa, que no se conoce. Para poder encontrar su valor, procedemos a plantear el teorema de Pitágoras. Eso nos va a dar una ecuación con una sola incógnita y la resolvemos para determinar su valor. Entonces quedaría, ¿no?, que el cuadrado del primer cateto, que en este caso viene a ser 4, sumado con el cuadrado del otro cateto, que en este caso es 3, tiene que resultar igual al cuadrado de la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es X. Entonces tenemos que 4 por 4 es 16, más 3 por 3, 9, eso me da como resultado X a la 2. Y 16 más 9 es igual a 25, igual a X a la 2. Entonces aquí buscamos un número que multiplicado dos veces me dé como resultado 25. Ese número es el 5. O de forma general procedemos a sacar la raíz cuadrada a ambos lados de esta ecuación. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y aquí cancelamos y me queda que la raíz cuadrada de X al cuadrado es X. Es decir que la medida de este lado tiene que ser 5.
Dentro de esta misma clase de ejercicios donde no conocemos la hipotenusa, tenemos aquí otro triángulo. Verifiquemos que aquí lo que no conocemos es la hipotenusa porque es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces procedemos a plantear el teorema de Pitágoras. Entonces el cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo resulta ser igual al cuadrado de la hipotenusa. 2 al cuadrado es igual a 144, más 5 al cuadrado es igual a 25. 144 más 25 es igual a 169. 169 igual a y al cuadrado. Entonces buscamos un número que multiplicando dos veces me dé como resultado 169. Procedemos a sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Entonces la raíz cuadrada de 169 resulta ser 13. La raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Y así entonces encontramos el tercer lado, que en este caso es la hipotenusa, de nuestro triángulo. La segunda clase de problemas que podemos encontrar para aplicar el teorema de Pitágoras son aquellos donde no conocemos uno de los catetos. Verifiquemos que en este caso la hipotenusa es 10 porque es el lado opuesto al ángulo de 90 grados y lo que no conocemos es x, que es uno de los lados adyacentes al ángulo de 90 grados. Entonces, al plantear el teorema de Pitágoras nos quedaría como que el cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto, en este caso es x, eso nos tiene que dar como resultado 10 al cuadrado. Entonces tenemos que 8 al cuadrado es igual a 64, que es 8 por 8, más x al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, que es 10 por 10, 100. Y aquí procedemos a resolver esta ecuación. Como queremos encontrar el valor de x, la despejamos, es decir, la dejamos sola. Al realizar las operaciones, este 64 pues me quedaría al otro lado restando. Entonces me queda que x al cuadrado es igual a 100 menos 64, eso me queda igual a 36. Y buscamos entonces un número que multiplicado dos veces me dé como resultado 36. O encontramos la raíz cuadrada de 36, que para este caso me queda que x es igual a 6, porque 6 por 6, 36. Y así estaremos encontrando entonces el cateto que no conocíamos. Intentemos resolver el mismo caso, pero si no conociéramos este cateto, si no conociéramos el 8. Ya sabemos que este cateto debe valer 8, pero vamos a suponer que no conocemos su valor. Al plantearnos este ejercicio, entonces tenemos ahora que este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado tiene que ser igual a 10 al cuadrado. Entonces y al cuadrado más 6 al cuadrado, que viene a ser 36, es igual a 10 al cuadrado, que es 10 por 10, 100. Entonces al despejar y al cuadrado me queda que es igual a 100 menos 36. Y al cuadrado es igual a 100 menos 36, que resulta ser el 64. ¿Qué número multiplicado dos veces me da como resultado 64? Ese pues es el valor de y, que lo podemos encontrar así o sacando raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. La raíz cuadrada de y al cuadrado resulta ser y la raíz cuadrada de 64 pues es el 8, que ya sabíamos que nos tenía que dar. Y así es como podemos aplicar el teorema de Pitágoras para resolver diferentes tipos de triángulos. Uno donde no conozcamos la hipotenusa y el otro donde no conozcamos alguno de los dos catetos. Bueno, muchas gracias por mirar este video. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho para que se preparen en todo lo que tiene que ver con la trigonometría. Recuerden que estas solo son las bases de la trigonometría.